Bueno, buen día chicos, ¿cómo están? Espero como siempre que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre un autor que para mí es muy importante. No se tiene mucho en consideración. En verdad nosotros acá en Argentina y Latinoamérica lo tenemos mucho en consideración, pero es un autor que siempre está solapado por ciertas tradiciones más europeas, que por lo generalmente es lo que se termina viendo, ¿no? Incluso las revolucionarias que son, nosotros terminamos viendo a Marx, Lenin y por ahí no tanto a nuestros autores. En este sentido vamos a tratar sobre Aníbal Quijano, sus principales ideas. Quijano ha sido un teórico político, un sociólogo peruano, que falleció hace 2 años, así que es contemporáneo nuestro, y que la verdad que él junto con otro grupo dieron contenido a lo que se llamó la teoría de la colonialidad. Y es una teoría que de algún modo viene a combatir cierta tradición europecéntrica y que nos permite entendernos de otro modo quizás. La primera cuestión para tener en cuenta sobre Quijano es la siguiente. Nosotros siempre nos han contado la historia de que el capitalismo surge en Europa y surge por ciertos movimientos sociales, sobre todo económicos, si tenemos una visión más marxista, que se produjeron en los principales focos europeos, Inglaterra, Francia, en esos focos europeos y que dieron progresiva y paulatinamente una modificación que se desembocó en el sistema político capitalista. Si nosotros venimos de una tradición marxista, diríamos que se fueron modificando las condiciones de producción y eso llevó al surgimiento de un sistema del sistema capitalista que hoy parece para nosotros que es totalmente natural. Y Quijano lo primero que va a decir es, eso es mentira, o mejor dicho, no es todo cierto. En verdad el capitalismo no surge por algo que pasa en Europa, sino que lo que produjo necesariamente las condiciones de posibilidad para que surgiera el capitalismo y posteriormente lo que nosotros entendemos como liberalismo también es la dominación y la colonización en América y posteriormente en los países africanos. Es decir, lo que dice, está muy bonito lo que nos cuentan, esta cuestión de que surge en Europa y todo esto. Ahora, si no hubiera sido por el proceso de colonización y la explotación, no solo de vidas humanas, sino también de los recursos naturales que sufrió América Latina durante todo este periodo, no hubiera surgido y no hubiera podido tener auge lo que es el capitalismo. Bien, entonces lo primero de la cuestión es esta cuestión de que el capitalismo no surge por condiciones propias de Europa, sino que surge porque hubo un proceso de colonización que empezó en América Latina y que después se trasladó a los países de África. Sin esa explotación nunca hubiera podido existir y desarrollarse lo que es el capitalismo. Ahora bien, dice, en esto, digamos, nosotros siempre hemos leído de la historia europea de que el capitalismo también lo que permitió fue cierta independencia de los poderes más tradicionales, como por ejemplo el imperio, los imperios, los reyes y por ejemplo también por el papado. Es decir, de que la razón, de algún modo que nosotros venimos trabajando con otros autores que vimos que surge en la modernidad, es aquello que le permite al hombre, diría Kant, eh, tener una mayoría de edad respecto a esos poderes que lo vienen tutelando, ¿no? Y por lo tanto una autonomía. El hombre busca una autonomía y por lo tanto no quiere que lo gobierne otro, sino que se gobierne el mismo. Y ese es el sustrato teórico que hay en el concepto de democracia, ¿no? La Revolución Francesa, que supuestamente es la revolución para todo el mundo, para toda la humanidad, donde se instaura principios universales de igualdad, libertad y fraternidad, en verdad es un proceso que solo se dio en Europa, dice Quijano. ¿Por qué? Y ahí está la hipocresía. Porque mientras los europeos, los franceses, los ingleses, peleaban contra el papado, peleaban contra las monarquías y buscaban esta autonomía, ellos, los mismos que promovían eso en Europa, promovían en nuestra tierra o sea, impedían que hubiera ese mismo espíritu revolucionario en nuestra América. Y esto se da claramente, dice
Quijano en la guerra de Haití, porque son los mismos franceses que hicieron la revolución los que desplagaron y a su vez masacraron todo lo que fue la revolución haitiana.